Bueno, estamos aquí estudiando juntos la sesión número Cuatro. 4 de el primer volumen de escucha en la aplicación Compromiso Bíblico, Proyecto Compromiso Bíblico. Y estamos hablando acerca de el Arca de Noé, Génesis capítulo 6. Y quiero comenzar haciéndole a ustedes la pregunta, ¿qué significa o qué aprendiste acerca del Arca de Noé desde su niñez hasta ahora? ¿Qué has pensado o cómo se relata la historia? O algo que ustedes quieran decir acerca del Arca de Noé. Hermana Marisol, vamos a comenzar con usted en esta noche. Bueno, yo creo que como en la niñez es como una historia bonita de los animalitos, de cómo Dios llamó los animalitos dos por dos. Dos leoncitos, Sí, sí. dos conejitos. Creo que en la niñez se enfoca más en eso Sí, que en sí, que en el juicio. que en el juicio. Sí. Sí, porque sería un poco difícil para los niños Entender. la gente ahogándose y Ujú. no voy a abrir la puerta del barco y sería un poquito diferente del murón de la niñería. Me cogerían miedo. ¿Te imaginas ahí un niñito con su manito así Sí, saliendo sí. del agua? Sería un poco difícil entender eso. Pero para ti, Orlando, ¿qué tú entiendes de la historia o qué te impacta de la historia de Noé y el arca? El juicio, precisamente. O sea, el juicio de Dios de que como que ya basta ya, Ujú. basta de tanto pecado. O sea, llegó un momento en como que decimos, o sea, Él lo soporta todo, pero dentro de eso como decir, o sea, ya no soporto más esto en la tierra. Ya, el límite de Dios. O sea, el límite. Ajá. Aquí, o sea, aquí termina esto, tengo que hacer juicio. O sea, es como que personas que roban y que roban y que roban y ya el juez sabe lo que están haciendo y como que basta ya, tienen un juicio final Ya, porque lo que están haciendo está mal. está mal. Y hay que como que enjuiciarlo, como decirle, tú tienes tu sentencia por esto, por esto y por esto. Como una sentencia, un juicio como una sentencia. Esas son las razones. Yo estaba comentando esto con Mía esta mañana mientras la llevaba a la escuela. Y estaba hablando de que en los Estados Unidos algo bonito de este país es que, por ejemplo, el muchacho que mató a los niños que estaban en la escuela en la costa este, ahora no me recuerdo bien el nombre de la escuela, pero por un tiempo estuve orando por ese muchacho, porque estaba en el juicio. Obviamente fue él que él entró y mató no sé cuántos niños, destruyó no sé cuántas familias. Hay cámaras, hay videos, hay confesiones, él admite que fue culpable y todavía hasta el día de hoy, después de un juicio que tomó más de un año a traerlo a la corte, todavía él tiene el derecho de apelar, de ser escuchado de nuevo, de traer otra perspectiva de o su inocencia o de sus razones. Puede declararse que estuvo mentalmente no estaba capaz o no estaba en sus sentidos. Y el punto de todo eso fue que de lo lento que es el juicio en los Estados Unidos. Y eso es un juicio de hombres, que la verdad Sí. es que no se compara al juicio de El Dios. juicio de Dios. Tú viniste de otro sistema, Ujú, tú vienes del sistema de Cuba. ujú. Si algo de eso fuera a suceder en Cuba, no va a suceder porque allá no hay las armas para hacerlo. Exacto. Pero si fuera un juicio de cualquier otra cosa y el gobierno quiere acusarte y te quieren enterrar, ¿cómo sería? ¿Sería rápido o sería despacio? Para ellos eso sería rápido. No hay que pensarlo mucho. No hay que pensar. No, ellos ni tan siquiera hacen un juicio. Ni hace juicio. No. No, el juicio no es ni eso necesario. Ujú. Entonces, la justicia se ve en lo despacio que opera el juez Ajá. o el sistema judicial, ¿no? Sí. Y es algo que tenemos que amar de este país en ese sentido,
de que, o que no es un sistema perfecto. Gente inocente han ido a la cárcel, gente que fueron culpables y salieron a la calle. ¿Qué ha sucedido? Pero es preferible cometer el error de soltar un culpable que acusar Ujú. un inocente. Y creo que el sistema de espacio, como digo, no es perfecto, pero el sistema de espacio Sí. da más posibilidades para que una persona tenga el derecho de defenderse en la corte. Y cuando vemos este caso de el arca de Noé, sí se trata de cosas milagrosas, Exacto. cosas preciosas. Dios llama a un hombre a construir un arca en medio de un lugar donde nunca había llovido. El hombre ya tenía, dice la Biblia que cuando entró al arca tenía 600 años. Ujú. Es decir, que cuando comenzó el arca ya el hombre estaba un poco viejito. Sí. Si comparado a la gente de hoy en día, nunca había llovido. De repente está creando un arca. Es un hecho milagroso de poder construir una milagro. nave de ese Ujú, tamaño, ¿no? milagro. En medio de eso, y que de repente él tenga suficiente confianza en Dios para esperar que se cumpla la promesa. Entró. Oh, y no tan solamente eso, sino que él no buscó los animales vinieron a él. Exacto. Es una obra de Dios. Exacto. ¿Sabes? No es que, y Ajá. dice que hasta los animalitos que se arrastran por la tierra, Sí. ¿no? Que eso es algo que hizo Dios. No, y no lo hizo demuestra, Noé, no lo hizo demuestra Noé. también la ingeniería de Dios. Porque el Titanic, supuestamente el barco más grande que iba a Sí. resistir, que hasta el ingeniero principal dijo, esto ni Dios lo tumba, Lo se hunde. hundió. Y el arca de Noé, con Sí. la ingeniería que Dios le dio en su cabeza a Noé, que no había ido ni a una universidad, Nada. le duró 40 días Sí, en agua. en agua. Entonces, también está la idea del tiempo de Dios, que Dios le dio tiempo a la gente, pero la maldad, dice la Biblia, que se multiplicaba. Ujú. Y que, y aún, mire, aún en la sociedad que vivimos de hoy, no sé si Marisol quiere hablar de eso, pero aún la sociedad que vivimos hoy, por muy mala que sea, la Biblia dice que los pensamientos de ellos eran solamente para mal. Ujú. Que aún la gente que de hoy en día que pensamos mal de ellos, tenemos diferentes creencias y se creen unas cosas, muchas locuras se creen en nuestra sociedad de hoy, pero aún esa gente no se puede decir que ellos son 100% malos todo el tiempo. Tienen cosas que todavía uno dice, bueno, tienen cierta convicción o cierta vergüenza o cierta... Dice, la Biblia dice que la gente no tenía, que sus pensamientos eran solamente para mal. Marisol tiene muchas opiniones de eso, pero en este momento Sí. la cámara está encendida y sabe, es otra No, cosa diferente. pero o sea, esto nos lleva a varias preguntas. Y una de ellas es que, o sea, ¿cómo describiríamos o sea, la opinión, nuestra opinión de cómo describir el amor de Dios? ¿Cómo describiríamos nuestra opinión acerca del amor de Dios? Acerca de esta historia De esta específicamente, historia. del amor de Dios en relación al juicio En relación al juicio. de Noé, el arca, Ujú. tiempo, paciencia, La destrucción, agua, Ujú. 8 gente se salvaron, todas esas cosas. ¿Cómo describiríamos el amor de Dios, Marisol? ¿Cómo tú describirías el amor de Dios? Bueno, como tú dijiste que pasaron años entre cuando Noé primero Dios le dio ese mandato de hacer del arca. Dios no es un Dios de... Él dio tiempo para arrepentimiento y la gente escogieron no arrepentirse. Eso demuestra el amor de Dios, esa paciencia de darnos tiempo para reconocer, de darnos tiempo para darnos de cuenta y arrepentirnos y cambiar nuestros caminos. Y es algo que la voluntad que Dios nos ha dado, Él no va a violar nuestra voluntad, pero sí da oportunidad para que reconozcamos, lo estoy haciendo mal y tengo que cambiar. Sí, el libro de Pedro, no sé si es primero o segunda, pero Pedro habla de la paciencia de Dios, específicamente el tiempo de Noé, que Dios le dio tiempo a esa gente, Ujú. que Noé les predicaba a ellos y les dio tiempo para que se arrepintieran, pero decidieron no arrepentirse. Y para mí, de nuevo, el amor de Dios
creo que se reflexiona más que todo en su larga paciencia. Y en inglés hay una palabra que se llama long suffering, que significa sufrir largo. Si se va a traducir así directamente, sufrir largo. Y hablando del amor, creo que es Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Cuando habla de eso, dice el amor Todo lo puede, todo todo lo lo soporta, ¿no? De soportar ese soporte de Dios, mirar la injusticia y no actuar. La última clase que hablamos, Orlando, me recuerdo que estábamos en la clase, en el grupo pequeño de Jehová Rafa, y estábamos hablando de cuando Dios le dice a Adán, ¿sabe cómo lo confronta? Y por causa de su pecado, y Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, en ese momento, yo siendo Dios, antes que él diga la mujer, ya eliminado, Ya. polvo, pum. Pero Dios no es así. Al contrario, le dio 900 años de experiencias de vida. Amor puro. Largo tiempo, 900 años, mucho tiempo. Y es un amor sin condición. Sin condición. Sin condición. Porque él no, o sea, ahí mismo hubiera dicho, ni Noé se salva. No, ni Noé. Si él hubiera querido, tú sabes, no, aquí no Sí, se salva nadie. nadie. Destrucción para todos. Yo sé cómo hacer después. Esto es un gasto de tiempo. Exactamente. Yo siendo Dios, yo digo, ¿Para qué? ¿para qué? Esto es un gasto de tiempo. Noé, animalitos. Todo, ¡Fu! todo. Y encima de eso, Dios siendo omnisciente, sabiendo lo que iba a venir, sabiendo que Cristo iba a tener que morir en la cruz. Era el tiempo perfecto, la excusa perfecta para decir, aquí eliminamos a todo el mundo, pero la paciencia de Dios, el amor de Dios que sufre largo, que todo lo soporta. Y para mí ese es, como dijo Marisol, es el amor de Dios. Y también hay otra pregunta que es, ¿cómo describirías tu opinión acerca del juicio de Dios? Ok. Está el amor. Está que el fue amor. la primera. Ajá. Y ahora la del juicio. Ajá. Y como estábamos hablando al principio de ese caso de ese muchacho, y quizá hubiera sido bueno contestarlo con esta pregunta, o traer ese ejemplo en esta pregunta. El juicio de Dios para mí es perfecto. Perfecto. Sabe que Dios no se equivoca, no hay manera de debatir. No es que nadie pueda debatir. Vamos a suponer que eso, en el juicio de Dios nadie tiene la autoridad o el poder para debatirle a Dios. Dios es Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo es un juicio tan perfecto que yo creo que la Biblia habla de un gran juicio del trono blanco y en Apocalipsis. Y dice de que los libros se van a abrir. Se van a abrir. ¿Sabe? Y yo me imagino que ahí va a haber ejemplos claros, exactos, perfectos, de que todo el mundo que se acerca a ese trono no va a poder debatir con Dios, No. ni tener excusa por el cual, porque ese juicio, todos los que pasan ese juicio van a terminar en el lago de fuego. Exacto. Nadie en ese juicio va a terminar en el cielo. Y el juicio de Dios va a ser un juicio completamente perfecto. Exacto. Y ese juicio se va a tratar de gente que nacieron desde Adán Ajá. hasta Hasta el momento. el momento, hasta Apocalipsis, hasta después del milenio, de los 1000 años. Paciencia larga, tiempo largo, tiempo, espacio suficiente. Y otra cosa que quiero decir es que el juicio de Dios nunca es con enojo. Aunque nosotros cuando juzgamos, a veces juzgamos en un momento de emoción, y nuestra emoción de enojo nos ciega a ciertas con ira nos ciega a ciertas verdades. Ajá. Pero la Biblia sí habla de la ira de Dios. Sí. Y entonces el juicio de Dios sí tiene ira, pero no es cegado. Dios no es cegado con su ira, sino es justo en ella. Algo que tú y yo no podemos hacer, ninguno de nosotros. No. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. En Santiago, ¿sabes? No se puede producir la justicia de Dios porque la ira del hombre ciega nuestro juicio, nos cierra.
las mentes se nos cierran. El juicio y la ira de Dios no hacen que su mente se cierre. Al contrario, Él está claro. Sí, me acuerdo esa frase, perdí la mente. I lost my mind. Me fui de la mente. Eso no le pasa a Dios. No es como que Él perdió la mente y empezó a dar juicio. Él es perfecto en su corrección. De hecho, Él en el momento de la cruz nos estaba juzgando. Sí. Y Él nos dijo, ya vamos a terminar de nuevo. Ajá. En ese momento era un juicio. Él no estaba juzgando. Porque ahí estaban nuestros pecados siendo consumidos en la cruz. Nos estaba juzgando. Y aún así estaba dando a su hijo. O sea que es como un juicio con amor. Exacto. Un juicio con amor. Y la ira de Dios cayendo entonces sobre su propio hijo. Ujú. Y no sobre nosotros. Tremendo, Y no sobre nosotros. En el sistema legal, mi esposa estudió ley y ella trabaja en ley. Bueno, estudié para ser asistente. No. Es abogada. No. Mi casa es abogada. Sí. Pero Y tiene sus leyes. y tiene sus leyes. Gracias, Orlando. Entonces, en ese sentido de sistema judicial y considerando el juicio de Dios, haciendo esa comparación del sistema legal que tú has visto, el juicio de Dios, ¿hay algo que tú puedes comparar o hacer una... Bueno, me acuerda que en la necesidad de evidencia que el sistema americano de juicio depende de la evidencia que ha habido algún mal. Hay que probar, no es así que una acusación y ya te acusé y ya te juzgué. Y que, como tú dijiste, que es un sistema lento, que una vez más lo que pienso es en la paciencia de Dios de tratar con uno y darnos oportunidad. En el sistema legal, cuando uno comete un crimen, la primera ofensa, el juicio es en menos tiempo. Por ejemplo, 1 año de cárcel. Si lo hace otra vez, entonces incrementa el tiempo que uno... incrementa el tiempo de lo que uno tiene que pagar en una cárcel. Y como dando chance a la persona para que reconozcan y cambien su camino. Y pienso que Dios es igual, que Él da oportunidades. Él no a la primera, le hiciste una vez y ya te mató. Sabe que Él da oportunidades. Y en mi vida personal he aprendido que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de amor, que no es un Dios que está buscando a ver quién hizo mal, para seguir a juzgar. Y a veces es extraño que nosotros vivimos nuestra vida como si Dios fuera así. fuera así. Sí. Increíble. Sí. Como que Todo el mundo, nadie se salva de eso. nadie, Sí. Es como si Dios estuviera listo para cortarte el cuello enseguida que Sí. cometes un error. Sí, y al contrario, Él está buscando para bendecir, para ayudar, para restaurar, para fortalecer. Esa es la meta de Dios. Como hijos, porque somos hijos, como un padre no está buscando juzgar a su hijo, castigarlo. Eso no es el corazón del padre. Al contrario, es tan difícil. Cuando uno ama a su hijo, es tan difícil corregirlo. Es lo último. A veces uno hasta se hace el ciego. Porque uno no quiere juzgar, uno quiere amar, uno quiere bendecir, uno quiere que estén felices. Pero uno reconoce, si no lo corrijo, le voy a hacer daño. Exacto. Y eso es el corazón de Dios. Si no los corrijo, les voy a hacer daño. El corazón de Dios es un corazón de padre que nos ama, que es por nosotros. No, y me imagino que Noé, después de ver lo que pasó, dijo, Señor, último día que peco. Porque si por pecar todo el mundo ahogado, Eliminado. no peco, porque... Sí. No, te imaginas lo difícil que haya sido escuchar los llantos, los gritos. Le toque la puerta. No, güey, por favor, ábranos la puerta. No tenía nada que ver con esa puerta. La Biblia dice que Dios
Fue el que Él cerró la puerta. cerró la puerta. Él llegó a cerrar la puerta. Y en esos momentos de juicio, si solamente vemos a Dios de la perspectiva de ese momento, Dios parece tan injusto, tan duro, tan frío, de corazón tan duro. Y honestamente a veces la gente sacan de contexto el juicio de Dios para acusar a Dios. Para acusarlo. Por ejemplo, una de las cosas que en la Biblia que la gente utiliza para juzgar a Dios es que cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios le dijo a Israel, eliminen a todas las naciones. Y Dios dice la Biblia, mujeres, hombres, niños, ancianos. ¿Sabes? Que Dios esperaba que ellos eliminaran a toda esa gente. Y tú lees eso, a mí me cuesta trabajo. Entender. Eso es difícil entender esa situación. Primeramente puedes decir, bueno, es una injusticia desenterrar una gente que ya están establecidos en una tierra, que hoy en día eso sería algo, la gente estuviera gritando en las calles, que se hace. Todavía acusan a los israelitas de haber deslojado familias palestinas. Sí, todo eso, todo el oriente ese está en contra de Israel. Está en contra de Israel. Supuestamente esa es la justificación. Por esa razón, ¿no? Pero en aquel tiempo, si vemos eso de ese punto de vista, y decimos, ok, ¿dónde está ahí el amor de Dios? Porque obviamente ese era el juicio de Dios sobre ellos. Sí, porque si buscamos en la Biblia, cuando Dios le habló a Abraham, que fue 400 años anterior, o más, unos 440. 30 o 40, algo así, sí. Dios le dijo, van a ocupar van a ir a esa tierra y no iba en ese momento porque el pecado ya no había subido al nivel de juicio. Sí. Así que si vemos de esa parte, Dios dio más de 400 años. Sí. De tiempo a esa gente. Sí, oportunidad. De oportunidad, porque había mucha idolatría, había mucho falsos dioses. Y fue una vez más, Dios dio 400 años, eso es mucho tiempo. Y es como que el sufrimiento que trae el pecado en sí, Dios no es que solamente Dios está enojado con la persona, sino que Dios está poniendo un fin al pecado. Exacto. Y cuando Dios dice desde esa situación que había llegado el juicio a su nivel, Dios estaba hablando, y eso después lo escuchamos en el libro de Jeremías y en el libro que esa gente estaban trayendo a sus hijos. Ellos calentaban un metal con fuego de bronce. Lo calentaban a un nivel, Orlando, y traían sus bebés, sus recién nacidos, o niños de meses, y los colocaban por encima de aquel metal encendido para sacrificar a sus hijos a Molec. Y Dios escribe en la Biblia, eso nunca entró en mis pensamientos, ¿sabes? De eso nunca entró en mis ideas. Cuando eso sucedió, y la Biblia está claro, cuando eso sucedió, Dios dijo, hasta aquí, no resisto más ver esos bebés morir. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Y claro, entre todo el juicio de Dios, claro, niños también murieron, pero la intención de Dios fue de parar la inmoralidad de esos pueblos. No, y muchos juzgan y no entienden, y lo que hacen es juzgar a Dios por el juicio. Pero no estuvieron ahí. Exacto, y entonces Dios sufre, porque ¿cómo ahora un niño saca un arma en una escuela, mata a otros niños y tiene que ir a un juicio? ¿Cómo tú crees que ese juez va a mirar a ese niño? O sea, lo va a mirar como que ¿por qué lo hiciste? Pero decir, tengo que darle una sentencia a un niño que tal vez tenga sus problemas, tal vez sea por problemas familiares, o sea, voy a juzgar a alguien y capaz mucha gente hasta juzguen a ese juez. O sea, ¿por qué el juez lo juzgó? Pues si era un niño que tuviera compasión. El juez tuvo que hacer el juicio porque el niño cometió un delito. Pero ¿tú no crees que el juez tenía un sentimiento de sufrimiento de juzgar a un niño así? O sea, y eso, o sea, Dios es un juez perfecto.
Y Dios sufría al tener que hacer esos juicios. Sí, sí. Pero como que tenía que hacerlo. Tú no Sí. puedes dejar pasar el pecado. Tú no puedes. ¿Qué sucede cuando dejas pasar el pecado? Continúa y se engrandece. Es peor. Es peor. Va creciendo, el pecado siempre sube. No, y hay víctimas. Y hay víctimas, Hay claro. O sea, que si permite que siga el mal, si permite que sigan los crímenes, pues hay más víctimas, más personas son heridas, que hay que parar eso, hay que pensar en la víctima también. Y no para seguir alargando esto, pero esto también habla de enfrentar a personas que uno ama. Tiene que ver con el pecado. Entonces, esto no estaba en el plan de lo que Sí. estábamos aquí hablando, pero ya que llegamos a ese punto, ¿a ustedes se les hace fácil o difícil confrontar gente que tú amas que tienes que confrontar? Demasiado difícil. Demasiado difícil. Marisol, Sí, es difícil. es difícil hacerlo. ¿Cuáles son las razones, los motivos? Pienso que muchas veces para mí personalmente el miedo de que, y si se enojan conmigo, el rechazo. No quiero que se rompa la amistad, la relación. Y eso se me ha hecho difícil para mí. El dolor. El dolor de perder la relación. El temor de que cómo van a reaccionar, se van a enojar conmigo. Que en sí, cuando uno piensa de esa manera, uno está pensando en uno y no en ellos, porque cuando uno ama, sí, hay que hablarle a la persona la verdad, porque eso lo va a ayudar a ellos. Cuando estamos en liderazgo, en cierto modo, para mí se me hace más fácil, porque me doy de cuenta, si yo no lo hago, si no enfrento la situación, otras personas van a ser heridas. Eso me ayuda. Si yo soy la única que voy a ser herida, pues entonces me tiendo a callarme más. Pero cuando me doy cuenta que otras personas están haciendo herida por alguien que esté haciendo mal, se me hace más fácil confrontar. Pero eso siempre va a pasar. Porque de hecho, el Evangelio habla de que una vez tú te introduces a la vida de Dios, al Evangelio, y lo vas a seguir, vas a tener problemas. O sea, va a haber separación de familia. Siempre la persona verdaderamente seguidora de Cristo, fíjate, no cristiano, todos nosotros somos seguidores de Cristo, porque una vez nosotros hasta estamos haciendo esto, o sea, estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo la verdad. Y yo digo que el que de verdad sigue a Cristo, siempre va a venir el enfrentamiento o con familiar o con amistades. Siempre, nadie se libra de eso. Porque siempre va a haber alguien de la familia o amigo que va a estar en contra de lo que tú crees o va a tener problemas por lo que tú crees. Siempre, en cualquier situación. Incluso hasta la Biblia dice que no se debe contender de la Biblia, porque te lo advierte, porque hasta en eso van ¿por qué si la Biblia dice esto? O sea, el enfrentamiento. ¿Por qué si la Biblia dice esto? Pasa el juicio de Dios. ¿Por qué si la Biblia dice que Dios es amor? ¿Por qué ahogó a niños, mujeres? ¿Por qué? Y ya eso es un enfrentamiento. Y es lo que pasa. A veces te da pena decir, bueno, no lo puedo enfrentar porque si se pone bravo conmigo o si me deja de hablar. Pero siempre digo que el que sigue a Cristo va a tener un enfrentamiento con un familiar o con una amistad. Sí. Yo digo que siempre. Sí, porque estamos en el mundo. Mientras haya personas, va a haber problemas. Siempre. ¿Sabes? Que tenemos que aprender que eso es parte de la vida. Y estar bien. Que si alguien se enoja conmigo, si lo hice con el motivo correcto, si lo hice para el bien de ellos, tengo que yo aceptar. Si se enojan conmigo, yo tengo que tener paz en mí, que eso no me va a mover. Ese es el dolor de ser líder o ser padre. Cuando Dios te pone encima o por encima de alguien o algo, siempre tenemos vamos a confrontar pronto o temprano. Vamos a llegar a esas conversaciones difíciles. Mira Job y la esposa. Job tuvo que enfrentar a su esposa, a su propia esposa, su yugo, y la tuvo que enfrentar. Sí.
ya eso está mucho más difícil de lo que estamos hablando. No. No, Pero pero sí, no, yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene una amistad sí. y de repente hacen algo que sabe que no está bien, que obviamente no está bien, y te has quedado quizá una noche sin dormir, o se te van hasta las ganas de comer, teniendo que pensar de que tengo que confrontarlo. Tratas de evitar la conversación. Si te llaman por teléfono, ya ni quieren ni levantar el teléfono. Si vas a orar, ya ni quieres ni orar porque Dios te va a hablar de eso. Entonces estás en esa situación donde tienes que confrontarlo, pero es como dijo Marisol, es el amor, ¿no? Si amamos verdaderamente a una persona, tenemos que decirle las cosas. Claro, no todo el mundo acepta que tú le hables o los confrontes, no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo lo recibe. Exacto. No, y tampoco uno no está siempre buscando a confrontar a No, todo el mundo. no, porque primeramente hay que hacerlo siempre en amor y nunca durante el tiempo que uno está enojado. Si estás enojado no es tiempo para confrontar a las personas. Es mejor darle tiempo a que pase el enojo y tiempo. Es mejor confrontar tarde que demasiado temprano. Y es mucho mejor tratar de no juzgar, pero hay situaciones que son blanco y negro, o Dios te habla directamente de una manera tan directa que Él te dice, quiero que hagas esto y que hables con fulano de tal y le digas esto. Eso no te da opciones. Ya llega un momento que estás convencido de que esto lo tengo que hacer, no importa lo que sea, tengo una responsabilidad. Porque, por ejemplo, si alguien se está tirando de un avión y tú sabes que uno de los paracaídas no tiene ningún paracaídas dentro, una de las mochilas no tiene un paracaídas dentro, amar a esa persona sería decirle, el paracaídas que tienes puesto en este momento, vamos a suponer que agarren el que no tiene, es decirle, ese paracaídas no va a funcionar. No va a funcionar. Si te tiras con eso, te vas a dar contra el piso. Pero muchas veces preferimos decirle, no, ay, qué lindo te queda el paracaídas, da la vuelta, déjame ver, ay, sí, qué bonito es el paracaídas. Y cuando abra debe ser lindo. Y cuando habla debe ser lindo, eso es de los muchos colores. Pero hay cosas que hacemos que no llevan a la bendición. Y cuando lo sabemos, tenemos yo diría la responsabilidad en el amor de Dios de decirlo. Y déjame ser honesto, y eso es una de las cosas que en el liderazgo es una de las cosas que más duro es. Porque yo no voy a decir 50%, pero uno nunca sabe cómo las personas van a recibir las cosas. Y ese es el problema, ¿no? Que todo el mundo le dispara al mensajero. Y eso es así. De ese dicho no es ese dicho. A eso tiene motivos que alguien inventó ese dicho, que disparamos al mensajero, y el mensajero honestamente es la persona que te está tratando de ayudar. Así que no sé si quieran añadirle algo más a esta sesión. Yo creo que nos pasamos bastante de tiempo, pero creo que es un tema bastante importante, y espero que las personas que nos estaban escuchando en esta noche hayan recibido de esto, especialmente los líderes de los grupos pequeños, que esto va a ser el tema del que estamos hablando. No, y esta historia la vemos presente siempre, aunque, ¿sabes por qué? Porque a veces, a mí me pasa así, y sé que a la mayoría le pasa. Cuando vamos a veces hacia algún lugar en el carro y vemos un arco iris, decimos, mira, Noé, Eso me pasó el ayer. juicio. O sea, siempre esa ¿Tú lo historia. viste ayer? Sí. Era un arco iris. Esa historia nos va o sea, ese arcoíris nos va siempre a llevar el juicio de Dios y el amor de Dios. El juicio de Dios y el amor de Dios. O sea, esa historia yo creo que es la que más nos recuerda, con algo natural. Sí. Porque nosotros cuando seguimos a Cristo, que estamos en la iglesia, yo creo que todos los que somos cristianos, siempre que vemos un arcoíris, lo que decimos es Noé. Lo primero que nos viene a la mente, Noé. Sí, definitivamente. Orlando, vamos a orar por todas las personas que nos están escuchando. Vamos a orar por que Dios nos dé
Que Dios nos dé un corazón para amar la verdad, Ujú. para amarlo a Él, para amar la sanidad, para amar la libertad del temor y la libertad del pecado, que la única manera que llegamos a eso es llegar a la verdad. Somos libres del temor, somos libres del pecado cuando llegamos a la verdad en nuestras vidas. Que Dios nos dé, ayude, que Dios nos pueda ayudar a ser suficientes amorosos para poder confrontar cuando es necesario y también no juzgar cuando Ujú. no nos corresponde. Ajá. Porque juzgar cualquiera juzga. Sí. Y de la peor manera. Juzgamos aquí, juzgamos aquí y juzgamos acá. No, eso es fácil, pero el confrontar y el hacerlo en amor y Ajá. verdaderamente querer ayudar, eso cuesta un precio, porque usualmente tienes que poner, mira, tu piel en la línea Sí. para tratar de ayudar a otra persona. Ujú. Es muy diferente que juzgar a otra persona. Ajá. Así que creo Bueno. que esto ha sido tremendo. Sí. Creo que ha sido tremendo. Y el que por primera vez nos ve, si quiere saber sobre los grupos pequeños, hay una página, un sitio web donde entrar. En Google facilito. Va a Google, entra y busca iglesiamdb.org. Jorge, Ahí va a encontrar el calendario. no tengo un premio para ti en este momento. No. Va a entrar al calendario y vea los grupos. Que ahí va a decir el día, el horario, la dirección donde va a estar. Si acaso usted no tiene dónde moverse, puede contactarse con el teléfono que está allí en ese sitio web, porque lo podemos llevar. Porque lo importante es que esto usted solamente no lo vea en un video, sino usted pueda exponer lo que siente y en persona debatir las preguntas que tiene. Y así crecemos en comunidad, crecemos juntos. Es muy importante. Oramos. Oramos. Gracias Dios por este momento. Gracias Dios por permitirnos estar aquí, Padre, Sí, debatir Señor. de tu palabra, Señor. Gracias Señor porque tú nos has hecho entender, aunque ya esta historia la conozcamos, Señor, eso no importa. Nos has hecho entender una vez más tu juicio, tu amor, Señor, cómo tu juicio es el perfecto y tu amor es incomparable y es único en cada una de nuestras vidas, Señor, desde que surgió la tierra, Padre. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú estés, Señor, con cada uno de nosotros, nuestros familiares, las personas que nos están viendo en este momento, Señor, tú les estés dando de tu amor, Señor, y que, Señor, tu misericordia vaya con todos nosotros, Padre amado. Te pido, Señor, que bendigas cada grupo pequeño, Señor. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, lo que en este momento se está hablando en cada grupo, Señor, porque lo importante es, Señor, que tu palabra, Señor, sea dada, Señor, y que conozcamos más de tu amor, de tu juicio y de tu misericordia y de la salvación y de todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos guardes, nos bendigas siempre, que tu sangre, Señor, siempre esté con nosotros. Gracias por Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Sí, Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Marisol, mira la cámara y dile bye a todo el mundo. Bye. Suscríbete, dale a la campanita.